Don José. ¿Cuál es de verdad? Sí. ¿Ah? Estamos hablando ya de la creme de la creme. Sí, hay juegos de estrellas, hay juegos y hay los que ni siquiera llegan a eso. Bueno, hablemos rápidamente. Los muertos también es otra de las novelas de él que me encantan. Muchas cosas que contarle y decirle, pero le doy primero la información de COVID Panamá. Le di la del mundo. Ayer nos dijeron que teníamos 124.745 casos con 638 con una muestras de 4.774 para una positividad del día de 13,4. Observen la lámina. Fíjense esa lámina que está allí, tiene tres curvas. La curva recta, lineal, tiene un R cuadrado que no tiene nada que ver con el RT o el reitero. Eso solamente el R cuadrado nos indica a nosotros el nivel de confianza para hacer la predicción. Si usted lo ve, está en casi 0.1. No, me dice que esa línea no expresa la tendencia. La segunda línea es línea exponencial, que es 0.2. No lo veo desde acá, pero por ahí debe estar. Y la línea polinómica de quinto grado me expresa en 0.81, que me dice a mí que entre más cerca de 1, esa es la línea que me dice a mí cuál es la tendencia. Se fija al final de la línea, hay una especie de meseta subiendo muy levemente, quiere decir que nosotros tenemos la curva, esta nos está indicando que los casos de expansión los tenemos bajo control. Póngale un ganchito allí, todavía al día de hoy estamos relativamente bien y estamos bien con respecto a toda la región y al mundo. Páseme a la siguiente curva, que es la importante de las medidas de mitigación. Ahí está, le hablaba de Bolivia, le hablaba de Ecuador, le hablaba de lo que pasó en México, recuerda a aquellas personas tiradas en las calles. Bueno, las medidas de mitigación, que ahora todo el mundo cuestiona, porque aquí nosotros somos expertos en cuestionar cosas. Cuando las cosas salen bien, eso que está explicando allí es el esfuerzo que ha hecho la sociedad panameña. Su gobierno, sus partidos, su sociedad, la comunidad, los hombres, mujeres, médicos y todo. Fíjense lo que dice esa curva. Ahí está, en la curva superior, esos datos que están en ese lomo que usted ve allí, esos son los casos de hospitalizaciones en cama. Y ahí tenemos una tendencia, un poquito en camas, pero fíjese abajo, la línea de uso de cuidados intensivos, un leve descenso. Nos está indicando que las medidas de mitigación que hemos estado utilizando, mascarillas, cuarentena, lavado de manos, etcétera, están funcionando, pero además nuestro equipo epidemiológico, que está haciendo un tremendo trabajo al aumentar el número de muestras, a tener mayor atención a los focos de desarrollo, a ser atento a eso, y nuestro equipo médico de atención a los cuidados intensivos ha logrado disminuir que los pacientes no vayan y los que van sean menos las mortalidades. La siguiente curva, es decir, nosotros póngale un ganchito allí, en eso nosotros estamos bien. Ahí está la curva de mortalidad. Y observe allí, ahora en una ecuación de quinto grado, nosotros estamos encontrando una ligera tendencia a esas oscilaciones que usted está viendo de doble, baja, sube, va, nos está indicando una tendencia, pero que todavía está por debajo de lo que teníamos en el pico que se ve en el lomo de la curva, el primer lomo hacia arriba. Y ahí estamos, la primera advertencia. Si pasa a la otra curva, ahí está, estos son los casos por día. Nosotros le podemos decir que ayer tuvimos 638 para tener 149 casos por millón de habitantes, lo que significa que tenemos 14,9 en el día de ayer. Recuerde que cuando usted pasa de 20 casos por 100.000 habitantes, usted tiene un problema. Nos está indicando que el RT, ahora sí, está oscilando muy cerca del 1, o muy cercano del 1, o ya pasó un poquito el 1, o está por debajo del 1, muy poquito. O sea, estamos entre 0.98 y 1.03. Nuestro cálculo es 1.03. Estamos en una situación mejor que el resto del continente y mejor que la mayoría de los países del mundo. Sin duda alguna. El que tiene alguna duda, que mire las gráficas. Yo quisiera ahora hablarle de algunos temas, Fernando, si me lo permite. Por favor, aquí. Hombre. Y vamos a hablar de algunas cosas que yo normalmente, Fernando, estemos televidentes, utilizo los fines de semana para leer y estudiar. Hombre, y ganar mi tiempo en poder comunicarme mejor con ustedes. Pero ayer me mandaron unas columnas para dar mi opinión. Una de ellas fue un knockout que le hizo la joven periodista Flor Mirachi a el
Roberto Brenes. A Roberto Brenes, economista. No sé, y los banquero. knockouts es como si tú lees uno, ya leíste todos. Así. La primera cosa que le quiero decir, Perdón, yo mi tiempo conozco a en eso. Roberto Brenes bastante bien. Lo vi en Washington durante todo el periodo de los 3 años que estuve en el exilio. Lo conozco. Es un muchacho que tiene una buena preparación en materia de economía y algo de banco. Pero cuando se habla de política, es lo más estará como salió de la Vía Láctea. Bueno, Está en Andrómeda. Él no tiene una clara conexión entre él y lo que piensa la sociedad panameña. Entonces, leí con calma lo que dijo Brenes y fíjese lo que le voy a decir. La periodista dice a la introducción de su columna que esto dijo Brenes es digno de enmarcarse. Yo no sé dónde lo va a poner, porque ahí lo que se dijo fue una serie de cosas que en realidad son mal uso del sarcasmo político y con poco estilo. Bueno, el propio defensor del pueblo puso un tuit, pues un poco diciendo que como un civilista de toda la vida va a decir que instituciones, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo deben desaparecer. Bueno, pero ese es Brenes, así en su... Pero fíjese lo que él dijo, entre otras cosas. Voy a hacer solo de memoria. Y fíjese cómo arranca la periodista. Y ahí está la matriz que quería montar. Una entrevista entre Brenes y arranca diciendo, ¿usted qué piensa del Contralor? ¿Piensa en la patria? ¿Le responde a la patria, a Cortizo, al PRD o a él? Respuesta de Brenes, a él. ¿Usted conoce a Gerardo Solís Brenes? Gerardo Solís es uno de nuestros mejores profesionales del derecho. Yo conozco a Gerardo Solís desde el año 90. Uno de los muchachos de mayor capacidad intelectual, de mayor criterio jurídico que yo conozco. Fue fiscal electoral, trabajó en muchas áreas y usted puede estar en contra o no de él. Pero decir esa torpeza me parece un rasgo de envidia más que de realidad. Yo tengo mi opinión sobre algunas cosas que hace el señor Contralor General de la República, pero en términos generales creo que es uno de nuestros mejores profesionales, sin duda alguna, que supera con creces la capacidad política de Brenes en términos de cualquier área de política. Probablemente Brenes sea mejor en economía, probablemente, sin duda, porque Brenes es una persona que tiene sus virtudes, sin duda alguna. Pero cuando se refiere al procurador Ulloa, ¿cuál es el problema de ellos? Que cuando las cosas no salen como ellos quieren, entonces hay una manipulación de la justicia. Bueno, pero usted lo vieron. Estos tipos tenían una esbirra ahí que hacía lo que ellos decían. Ustedes vieron a ellos manifestarse cuando en el quinquenio pasado el señor Varela y el aparato militar del Consejo de Seguridad manipuló todos los casos. ¿Los vio decir algo? Nada. ¿Los vio enfrentarse? No. Y esto me lleva a decir que en realidad ellos no creen en la democracia. Ellos no tienen... Esto es lo que pasó en Bolivia. Cuando la derecha alada del pueblo solo aspira al poder para ejercer el poder contra los demás, entonces ellos no van para ningún lado. Eso es lo que él dice. Después se refiere, cuando le pregunta sobre el presidente, dice, es Pfeiffer. Ese es el simplismo. Cuando usted usa el simplismo de esta naturaleza es porque su matriz está dirigida a hacer algo. Y ahí me di cuenta que la entrevista de la señorita periodista estaba dirigida a crear una matriz de información. Pero el colmo de esto fue cuando le preguntaron sobre Zulay y dice Brenes que Zulay es una chavista y que el dueño de esa chavista es Martinelli. Fíjese usted. Pero además dice que Martinelli tiene un nivel alto de influencia en el gobierno. Mire qué cosas de invento. Y esto es lo que Flor Mirache quiere marcar como la ley. Entonces ahora yo entiendo por qué el nivel cuando escucho estas aceleraciones o estos delirios, porque es más que nada eso, delirios de cosas que se dicen más que al sentido de la razón, ¿no? Al sentido del hígado. No hay en esas declaraciones del señor Brenes, no hay nada serio, pero él tiene el derecho, como lo dijo en la columna, él es un hombre que cree que Lombana es un tipo importante y yo creo que él tiene ese derecho a creerlo. Pero inmediatamente su ataque al PRD. Yo le quiero decir a Brenes que dentro del PRD, igual que en el Partido Panameñista, en el Cambio Democrático y en los demás partidos, hay decenas de miles de gente mejor que él, que se han comprometido a desarrollar el país. Exacto. De verdad. Y que han afrontado con firmeza, con sacrificios, los que hemos estado en partidos políticos, que hemos sido perseguidos. ¿Por quién? Por la oligarquía. ¿Que fuimos perseguidos por quién? Por toda la gente. Y nos llevaron a exilios. Nosotros sí sabemos lo que es esto.
Pero cuando él se refiere a esos partidos en ese nivel de irrespeto, es lo que está fomentando en realidad. Es el caos en que cayó Bolivia. Y esto es lo que está haciendo esta joven Mirashi. Y la prensa tiene haciéndolo desde hace Y 40 ese años. ataque fundamentalmente dirigido a destruir la estructura política tiene un solo interés. Los dueños que están detrás de eso. Eso es lo que usted tiene que mirar. Porque yo no marcaría esto en nada. En nada. Y después me mandaron unas aseveraciones que hacía un joven abogado que escribe en la prensa. Rodrigo Noriega. Rodrigo Noriega, que escribe muy bien. Que tenemos demasiado hígado para aguantar las dos cosas. Él escribe muy bien. Pero decía lo siguiente, esas aseveraciones, que el cálculo de él, era que de acuerdo a su porcentaje que se había aplicado, Odebrecht se había pagado en coimas o se había dado la coima más grande del mundo, en nuestra región, por el orden de 879 millones de dólares en Panamá. Bueno, yo además le quiero recordar al joven periodista que solo el Deutsche Bank fue acusado de 7 mil millones de dólares. Estafa. En la crisis del 2008, el sistema bancario, el Citicrédito, el Bank of America, te nombro los bancos, se estafaron miles de millones de dólares en el 2008. Esos son los bancos que nos prestan plata a nosotros, porque nos cerramos todo eso. Pues. Entonces, cuando escucho esto, y usted se va al expediente, se da cuenta que en el expediente no hay nada que sustente lo que ha dicho este joven, ni siquiera el subdirector de la prensa. No lo sustentan. Entonces, fíjese lo curioso. La mayoría de los implicados en ese proceso no han tenido acceso al expediente. Lo que hemos tenido acceso a la información, porque seguimos Brasil, lo que no le dice el abogado es que el que montó esta operación en Brasil, el juez Moro, que después se lanzó contra Dilma Rousseff y le dio un golpe de Estado. Él, violando la Constitución y la ley brasileña, y después quiso encerrar y le encerró a Lula da Silva para que ganara Bolsonaro. Y Bolsonaro lo hizo ministro. En el expediente no hay nada que dice que se acerque a la cifra que él está diciendo. La Procuradora General de la Nación, en una estimación muy gruesa, dijo, son 56, la duplico, y puso una multa de 100 millones por el uso del centro financiero. ¿Cuántos bancos tendrían que pagar cientos de millones de dólares por haber usado mal el centro financiero? A ver, pero no dice nada de esto. Yo creo que él es banquero y cuando él quiera... No, él es abogado ambiental. Brenner. Y además no son abogados penalistas y no han estudiado el tema completo. Entonces yo ayer leía estas cosas y yo tengo que hacer una reflexión sobre esto. Y hice mi reflexión. Y afortunadamente me llegó otra comunicación el domingo. Yo normalmente no viro esto los domingos porque yo leo, estudio. Y tengo sobre mi mano unos documentos que estoy leyendo importantes sobre la región centroamericana y América Latina. Y estaba siguiendo muy de cerca con amigos míos de Bolivia lo que está ocurriendo en Bolivia y lo que está ocurriendo en Chile. Y le estoy dando mucho seguimiento a lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, porque eso es una cosa importante para nosotros. Y lo que pasa en China me interesa como panameño. No estas tonterías pero los leí y me di cuenta entonces que nosotros estamos aquí atrapados en una matriz comunicacional dirigida a entretenernos, a dividir el gobierno, a echarle lodo a los partidos políticos, a atacarlos sin piedad, ¿no? Y atacarlos además en violación abierta. Una cosa es el derecho a la expresión y una cosa es la difamación. Cuando usted dice eso del PRD o del Partido Panameñista o del Cambio Democrático, ¿sí? Si usted quiere hacer un ataque político, hombre, Brenes, inscríbase en el partido político y dígale al señor Lombana que haga un partido político y milite. Claro. Y entonces asuma la responsabilidad como ciudadano. Punto, y se acabó. Y yo creo que Brenes tiene suficiente talento para eso y más. Bueno, ya lo hizo con Revolución Civilista y mira el desastre que terminó siendo. Sí, ¿por qué? Porque él no entiende lo que está pasando en el país. Y ayer montaron unos programas que no tenían sintonía porque no están en sintonía con el país. Entonces, el gobierno llama a un diálogo parte del jueves. Entonces me di cuenta, yo leí esto primero antes que lean, entonces me di cuenta
que todo estaba montado para decir, no, los malos son ellos, los partidos, el gobierno, Next, Canal, Carlos Fernando, Blandón, etcétera, ¿no así? La chavista. Fíjese, y le voy a decir algo. Si usted pone al señor Brenes a competir por una elección en San Miguelito, con Zulay Rodríguez, Brenes no saca ni 100 votos. Bueno, yo estoy seguro que Brenes no gana ni siquiera en Costa del Este, ¿no? Para que usted sepa. Yo estoy de desacuerdo con algunos puntos de vista de la señora diputada Zulay. Sí, claro que sí. Sin duda alguna. Eso de... Pero a mí no se me ocurrirá decirle a ella, para ganarle una discusión, que ella es una chavista, como si fuera Chávez. ¿De dónde nació, señor Brenes? De la oligarquía venezolana. No era de la oligarquía. Chávez le dio un golpe porque los medios de comunicación en Venezuela se encargaron de destruir la estructura política. Y nace Chávez como expresión de un movimiento popular iluminado. Entonces ahora decirte a ti que eres chavista es destruirte. No, antes le decían uno todos los días comunistas. Y después le comenzaron a decir homosexual. Y ya, ni comunista, y el comunista es una moda. Sí. Y ser homosexual no tiene ningún delito. Absolutamente. ¿Desde cuándo acá las preferencias sexuales definen la vida y la conducta y el sentimiento de un ser humano? A ver, ¿desde cuándo? Entonces, al leer esas cosas me di cuenta que los partidos políticos van a tener que salir a la puerta. Y me puse en comunicación con Héctor Alemán y me mandó un documento del Partido Revolucionario Democrático que se llama la visión bicentenaria del Partido Revolucionario Democrático del 2050. Me llegó ayer en la tarde, pero como estaba muy pendiente de lo que estaba ocurriendo en Bolivia no le di atención y después me di cuenta que el gobierno había citado esto. Entonces yo me di cuenta que es lo que estaba ocurriendo. O sea, aquí hay un ataque dirigido a la institucionalidad que ellos rechazan porque no hacen lo que ellos quieren. Y esto le manda un mensaje al Procurador General de la Nación. El país eligió en las elecciones de mayo del 2019 una alternativa de poder que tiene que terminar su gobierno. Y el Contralor debe entenderlo, el Procurador debe entenderlo. El Procurador solo tiene que hacer lo que dice la ley. Claro. Y el tiempo jurídico no es el tiempo mediático. Si estos tienen tiempo para estar escribiendo pendejadas, entonces usted lo que debe tener tiempo es para no seguir permitiendo el uso y abuso del lawfare. Fíjese en Bolivia. Bolivia es uno de los países donde el lawfare, bajo la dirección de la OEA de Almagro, montó toda una operación contra Evo Morales, que fue destruida ayer, con casi los mismos números, Fernando. Un poco más. Y entonces, ¿podrá Brenes entender esto? No. ¿Podrá Brenes entender realmente el carácter geopolítico de la República de Panamá frente al mundo que se despierta hoy y que requiere una orientación, no de él, de los partidos políticos? Porque la mentalidad de él es muy limitada para entender la nación. Él nunca la ha entendido, porque él la mira de otra perspectiva. No de la perspectiva de la aristocracia de talento, no. De la aristocracia en punto. Y yo tengo la razón. Entonces la otra quiere enmarcar esto. Yo la verdad, yo enmarcaría siempre el pensamiento de un niño. Yo enmarcaría el cariño de un niño por su perro. Yo enmarcaría a un campesino o una mujer sembrando, poniendo sus manos arrugadas sobre la tierra. Eso yo enmarcaría. A un agricultor, a un indígena, a un intelectual en un verso. Pero una cosa como esta, locura como que es producto de la más aberrante de las disquisiciones que una persona pueda tener porque se considera que es el juez de los demás. Decía mi abuela, nadie ve. Usted quiere ver la paja en el ojo ajeno, pero el señor Brenes no ve la viga que tiene su ojo. ¿Le parece?